presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. Ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Sumérgeme en tu río. Así es tu amor, más fuerte, y en todo tiempo tu amor fluye. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Tu amor es como un río que nunca cesará, y en tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno y siempre me sustentará, y de ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Tu amor es como un río que nunca cesará. En tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. Ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Buenas tardes, queridos hermanos.
Bueno, estamos reunidos nuevamente para un día más, un miércoles más, digamos, de reunión de oración y estudio bíblico. Así que bueno, vamos a aprovechar este tiempo para orar y también para escuchar la palabra de Dios, que justamente es lo que hace que mueva a nuestro corazón y nos motive justamente a adorar al Señor. Así que le voy a dar el lugar a nuestro hermano Gustavo Sastre, que estaba encargado de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga y quedamos en manos del Señor. Buenas tardes, hermanos. Gracias, Alberto. Como decía Alberto, una nueva oportunidad de abrir la palabra de Dios y una nueva oportunidad también de elevar oraciones, súplicas, agradecimientos a aquel que nos amó de tal manera, como siempre suelo decir. A ver, que se quedó un poquito inmóvil. Como un río que nunca cesará, y en tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno y siempre me sustentará, y de ese amor las naciones. Bien, solucionó ahí unos retoques con respecto al micrófono. Decíamos que bueno, tenemos la oportunidad nuevamente de abrir la palabra de Dios. Y en esto que estamos llevando adelante, ¿no? El desarrollo de lo que es la carta de Hechos de los Apóstoles. Nuestro hermano Marcos Urquiza, la semana pasada, el día miércoles, también cuando comenzaba con esto, daba un pantallazo general, global, de todo lo que abarca esta carta, o parte de lo que abarca, porque como siempre decimos, ¿no? Podemos estudiar la palabra y siempre nos encontramos con cosas novedosas, enriquecedoras por sobre todas las cosas, y no en vano está la palabra de Dios. La Biblia ha pasado ya trascendentalmente más de 2000 años haciendo realmente obras maravillosas en el hombre. El hombre no entiende que esto realmente es para su beneficio, esta es su guía, esto es lo que lo alimenta verdaderamente, ¿sí? Nosotros tenemos un propósito. No lo conocemos quizás a fondo, Dios es el que conoce todas las cosas, pero nos ha dejado esto como para poder conducirnos y aprender. Y justamente la carta de los Hechos de los Apóstoles es una carta histórica, muy gráfica en lo que tiene que ver con la geografía, reveladora en el movimiento de aquellas personas que están involucradas en ellos. Se los llama Hechos de los Apóstoles, bien lo decíamos, ¿no? Hace referencia justamente, principalmente a dos de ellos, ¿no? A Pedro y a Pablo, pero sin ningún lugar a duda está destinada a mover los corazones de aquellos que un día creyeron en el Señor y hoy por hoy están buscando o tratando de entender cuál es el propósito de Dios. Y obviamente siempre está de por medio el hecho de la salvación y este recurso precioso que sin duda es de por más importante y al cual nosotros, justamente aquellos que hemos creído en el Señor, estamos llamados a ejercitar, llamados a llevarlo adelante, a poder hacerlo, no solamente a decirlo, sino también a vivirlo. Vamos a comenzar con la lectura, Hechos 1, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. Y hablando del propio Señor Jesucristo, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros serás bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. El versículo 6 dice: entonces los que habían reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, nuevamente hablando del Señor Jesús: ¿no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, agradecidos somos por tener tu palabra. Ahora pedimos, Señor, que tú nos dé la posibilidad de comprenderla, entenderla, llevarla, Señor, a la práctica y también, Señor, atesorarla como este verdadero regalo del cielo, Señor. Gracias porque tú eres bueno y hasta aquí has extendido tu misericordia. Y un día más nos has dado la posibilidad de estar, Señor, delante tuyo, considerando este hermoso libro, Señor. Bendice nuestros corazones, danos el entendimiento suficiente como para poder entender las cosas, Señor, y por sobre todo que la guía del Espíritu nos ayude a poder considerarla de la forma correcta. Gracias por amarnos de tal manera, en ti nos encomendamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, habíamos dicho que Marcos, nuestro hermano Marcos, la semana pasada comenzó a hacer una exposición gráfica de todo lo que representaba esta carta, ¿sí? Y comenzábamos allí mirando lo que era el versículo 1 y sobresaltando lo que comenzó a hacer y a enseñar. El Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, justamente este era el motivo, ¿no? El principal de hacer y enseñar. Hacía y enseñaba. Y justamente el libro de los Hechos, y en estos poquitos versículos que leímos, hay un hecho trascendental que es el que vamos a desarrollar, que es justamente la ascensión del Señor Jesucristo, ¿sí? Y esta ascensión, si bien se grafica en forma como si no hubiera pasado nada, o muy simple, tiene un porqué. Pero básicamente lo que está graficando o mostrándonos es un corte en la línea histórica de lo que es el cristianismo, ¿no? Lo que fue el Señor Jesucristo hasta el momento que ascendió. Él nunca dejó de enseñar y Él nunca dejó de hacer. Recuerden que la muerte allí en la cruz, unos 40 días antes de este suceso, la muerte allí en la cruz abre las puertas de lo que sería después la resurrección, ¿sí? O sea, hubo una muerte del Señor Jesucristo, hubo una resurrección, hubo una aparición a todos sus discípulos, caminó Él con ellos, siguió enseñándole, ¿sí? Y vino este hecho trascendental, esto justamente que ocurre aquí y que podemos ver de esta manera. Habiendo dicho estas cosas, el Señor ascendió allí a los cielos con una nube. Y el propósito del Señor era justamente hasta ese momento, hasta ese punto, Él enseña, hace y enseña. Asciende a los cielos porque era necesario que así fuera. O sea, debía ser glorificado. Vamos a ver
textos que tienen que ver con esto también, si nos da el tiempo, y para que todas estas cosas tengan que estar conforme a la voluntad del Padre, ¿sí? Para que se lleven adelante en perfecta armonía, tal como lo había dispuesto Dios. De eso no tenemos ninguna duda. Pero hay un hecho que es re importante para nuestra iglesia, que debemos realmente considerarlo. Y es el hecho que el Señor Jesucristo, una vez que asciende a los cielos, les hace llegar poder a los discípulos, ¿sí? Y es el inicio de la iglesia, de nuestra iglesia, la iglesia cristiana en los primeros tiempos. Y el Señor Jesucristo mismo es el que deslinda esta responsabilidad a cada uno de los que forman la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad? Haced y enseñad. ¿Sí? A esto nos llama. Entonces es realmente hermoso considerarlo, ¿sí? Él envía al Espíritu Santo para que, investido de poder, cada uno de los integrantes de la iglesia puedan ser partícipes de las bendiciones de Dios para aquellos que aún no conocen a Dios, ¿sí? Cosas que vamos a ir también considerando a partir de este momento. El versículo 2 nos habla claramente de la elección de aquellos escogidos, ¿no? Aquellos que Dios separó, apartó, eligió para caminar con Él durante tanto tiempo y los preparó a los discípulos, ¿sí? Los preparó. Dice que sin ninguna duda estos que van a hacer, y cuando habla de este término indubitables, está hablando de que va a dejar pruebas que no admiten ningún tipo de dudas. Estos son los que van a dar prueba exacta de las cosas que vieron, las cosas que pudieron compartir. Y el versículo 4 nos habla de algo, como empieza, y estando juntos. Y esto es realmente hermoso, ¿sí? Porque esto es el principio de la iglesia. Ahí estaban juntos todos los apóstoles, ¿sí? Se habían juntado allí. Recuerden los últimos tiempos, compartían el aposento alto, estaban tenebrosos. Recuerden que el Señor había muerto. Durante 3 días que demoró su resurrección, estos seguidores no sabían dónde meterse. Había un ejército romano persiguiéndolos, había gente del mismo pueblo judío asediándolos, aquellos mismos que habían dicho crucifícale, crucifícale. Estaban buscando a esos seguidores, estaban tenebrosos. Era una situación complicada. Y había venido el Señor. Y ahora sucedía otra vez que se iba. ¿Sí? Otra vez quedaban solos. Hasta ahí había pasado 40 días acompañándolos. En apariciones esporádicas, pero sabían que él estaba. Ahora le decía, me voy. ¿Sí? Y es más, y ellos eran testigos de que esto iba a ser así. Iba a ocurrir. Lo iban a ver cómo se iba el Señor nuevamente al cielo, de donde había provenido. Y quizás si nos ponemos a pensar, y muchas veces lo meditamos, ¿no? En las reuniones, dice, ¿y por qué vino el Señor Jesús a rescatarme a mí? ¿A buscarme a mí? ¿Qué mérito había en mí para que semejante ser, Dios mismo, viniera a la tierra a buscarme y hablarme de estas cosas? ¿Sí? Es maravilloso, maravilloso. Sí, de hecho, bueno, sabemos que Hechos está escrito por el doctor Lucas, ¿no? Como dicen, ¿no? Bien, ahora seguimos con el versículo 5. Ahí dice, ciertamente bautizó en agua, ahí está hablando de lo que venía a ser el propósito de él, bautizar en agua y después bautizar en espíritu. Y dice el 6, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Volvían, disculpen los judíos en ese momento ahí, a hablar de aquello de lo cual ellos esperaban al rey, el rey de los judíos, ¿sí? Esperaban a aquel que iba a rescatar a su pueblo, pero lo esperaban así, literalmente, como podemos esperar nosotros las cosas humanamente hablando, ¿sí? No espiritualmente como la venía a dejar enunciadas el Señor Jesucristo. Entonces decía, pero Señor, ¿y cuándo va a ser esto? ¿Cuándo nos va a rescatar?
¿Cuándo vamos a sacar estas autoridades malas y vamos a poner autoridades buenas? ¿Cuándo vamos a poder echar el ejército romano de nuestra tierra y poder hacernos nosotros nuevamente el poder de la misma? ¿Qué habían visto? Bien, considerémoslos. Cuando ellos esperan a un rey, esperan a alguien fuerte, verdaderamente fuerte, ¿sí? Investido de liderazgo, por así decirlo, conduciendo un ejército grande, con cualidades por ahí de pronto propias de un militar hábil, llevar a la pelea, a la batalla. Y delante tienen a un señor que les habla de una manera totalmente especial, particular, pero ellos no tienen ninguna duda que incluso con este señor pueden llevar adelante cualquier tipo de batalla. ¿Qué habían visto? Había muerto y había resucitado, ¿sí? ¿Quién le iba a hacer frente? ¿Sí? Tenía la investidura de poder de hacer milagros extraordinarios, volver a los muertos a la vida, como nos dicen los ejemplos que podemos compartir en los evangelios. Tenía un montón de dones y ellos realmente por ahí de pronto estaban todavía pensando en un reino que tenía que ver con lo terrenal, pero esto no era el propósito de Dios. Una de las cosas que por ahí ellos fijaban está escrita en el Antiguo Testamento, así en el libro de Joel. El libro de Joel, capítulo 2 y 28, habla de esto, ¿no? De la constitución del reino terrenal, incluso cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre él, ¿sí? Este versículo en particular habla de eso. ¿Qué era lo que estaban viendo ellos? ¿Sí? Había sido un anuncio del propio Señor Jesús, que Él partiría y vendría automáticamente el Espíritu Santo a derramarse en la tierra, y de esta manera ellos consideraban que por ahí pronto este era el momento, era la situación ideal donde se iba a construir nuevamente el reino prometido. Jesús no lo corrige sobre este tema en particular, justamente. No les dice, no empieza a debatir sobre si es el reino, no el reino, no. Dice ahí en el versículo 7, no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sí? No es menester que ustedes conozcan esto, ni el tiempo cronológico, ni cómo será, ¿no? Esas sazones que habla ahí la palabra, ¿sí? Ni cómo va a ser, ni cómo se va a desarrollar. Esto tenía que ver con que deberían primero, como dice el 8, pero que dice recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, no le corresponde saber cuáles son los tiempos para el reino. Obviamente, el reino que le estaba tratando de mostrar el Señor Jesucristo, que ellos iban a entender después de este suceso, que tienen que ver así con el Pentecostés, tenía que ver con un reino totalmente espiritual y no con un reino terrenal, como ellos estaban esperando, ¿sí? Y queda claro cuando dice, recibiráis poder, ¿sí?, de vosotros en Espíritu Santo y seréis testigos, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con la creación ¿de qué? De nuestra iglesia. Así comenzamos. Esta es la base, los fundamentos de nuestra iglesia, ¿sí? A ser testigos de lo que el Señor Jesús había hecho en su momento. Y nosotros, como cristianos, como aquellos que un día llegamos a creer, conocer al Señor Jesucristo y de su amor y de sus bondades y de todos sus beneficios, somos llamados a ser testigos también de estas cuestiones, ¿eh? Por eso el Señor habla de el bautismo en el Espíritu, no el bautismo del agua, sino recibir poder. Hay muchas personas que por ahí consideran de que esto es un poder limitante, un poder al cual está destinado quizás a algunos. No, querido hermano. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de acceder a este poder del momento mismo que recibe el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Está en nosotros cómo lo utilizamos. Esto es real.
Esto es un hecho concreto, está en nosotros, pero que tenemos el poder, y el poder pasa por simplemente, miren, es sencillo, comprender la palabra de Dios. Cuando hablamos y la abrimos y la leemos y la estudiamos y comprendemos lo que ella nos está diciendo, es no por nuestra propia inteligencia, no por nuestra propia sabiduría, no por nuestra formación, sino por poder del Espíritu Santo. Y esto es extraordinario. Y fíjense que justamente dice el 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Un versículo que habla de cómo ascendió el Señor Jesucristo. Si quisiéramos escribirlo más simple, creo que no podríamos. No hay una graficación extraordinaria en esto. Imagínense, yo mientras leía esto me imaginaba, ¿no? Mañana pasa un plato volador por arriba de San Luis o algo parecido. Por cualquier lado. Sería un hecho súper trascendental. Lo iban a ver un montón de gente, lo iban a mirar, iban a aparecer en los diarios, iban a estar 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses, 1 año entero hablando de este hecho, ¿sí? Esta es la ascensión del Señor Jesucristo. Era como un ser que estaba ahí adelante tuyo, en un momento, era alzado, elevado hacia las nubes, hacia el cielo mismo. ¿Daba para poder escribir algo más? Y si tuviéramos que graficarlo, y quizás sí, si se lo diéramos a alguien elocuentemente escritor, quizás haría un libro de 1000 páginas sobre este hecho. Sin embargo, está contado de esta manera. Un solo versículo, que dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, lo recibió la nube que lo ocultó de sus ojos. Fíjense con la sencillez. No queda ningún tipo de duda que cuando se dice de que la palabra de Dios, la Biblia, está inspirada por el Espíritu Santo de Dios y está escrito conforme a la voluntad de Dios, en estos versículos no queda ninguna duda que es así. Vimos descripciones de Lucas que son elocuentes, son hermosas, son preciosas, gráficamente son extraordinarias. Nos transporta a Galilea, nos transporta a todos esos lugares donde caminó el Señor Jesucristo, nos transporta a meternos en el agua, a subirnos en un barco, y acá era el Señor Jesucristo el que ascendía a los cielos. ¿Sí? Gráficamente, si yo lo tuviera que escribir, obviamente podría desarrollar mi imaginación y poder llevarlo a lo sumo. Sin embargo, Dios puso este hecho como algo trascendental, ¿sí? Y lo escribió de esta manera. Es extraordinario, es extraordinario. Pero que nos sirva como pruebas, que nos sirva como cosas que están hechas por Dios y nadie más que por Dios. Bien, y estando eso con los ojos puestos en el cielo, dice el 10, que él se iba y aquí pusieron junto a ellos 2 varones de vestidura blanca, estos seres angelicales que vuelven, ¿no? Retornan, parecen que fueran hasta los mismos 2 esos que acompañaron a aquellos en camino de Maús, ¿sí? Y dice, varones galileos, el 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Qué promesa? Así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Era necesario de que estos varones galileos que hace referencia, lo hace porque los apóstoles en su totalidad, los que estaban ahí, justamente uno de los que no estaba, que faltaba, ¿quién era? Judas Iscariote, ¿sí? Justamente él no era de la región de Galilea. Los otros 11 sí pertenecían a toda la región de Galilea y por eso los menciona de esta manera. Dice, ¿era necesario que estos 11 realmente fueran testigos? Y claro que sí, lo que estaban viendo. Claro que, ¿cómo no van a poder ser testigos? Están viendo una cosa realmente extraordinaria. Pero no se maravillen, así como se fue, vendrá, les dice. Más extraordinaria aún. Más extraordinaria. Bien, continuemos. Vamos a ir a considerar esto de la ascensión, ¿sí? La ascensión que está
considerada dentro de lo que era justamente la glorificación de Dios, ¿sí? Había terminado su obra allí en la cruz, había muerto, había sido dolido, había sido lastimado, había sido vapuleado, había sido todo y había consumado la muerte en aquel acto de la cruz, ese acto vergonzoso por el cual el Señor Jesús tuvo que pasar y que tan bien lo describen los evangelios, ¿sí? Y acá había un suceso que debía suceder, que era justamente lo que habíamos mencionado, la glorificación del Señor, ¿sí? El Señor tenía que ser glorificado. ¿En dónde? Allí en los cielos, de donde Él había venido. ¿Junto con quién? Junto con el Padre. Y de esta manera sabemos que estos sucesos se dieron, ¿sí? Este coronamiento de su obra redentora estaba ya considerada en los Antiguos Testamentos. Yo, por ejemplo, tomé como referencia el Salmo, tanto 68 como el Salmo 110. Si quieren podemos ir a verlo, ¿sí? Salmos, libro de los Salmos, capítulo 68, versículo 18, que después se repite allí en un pasaje del libro de los Efesios, lo nombra Pablo, ¿sí? Cuando escribe en Efesios 4:8. ¿Sí? Salmo 68, 18 nos dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, ¿sí? Tomaste dones para los hombres. Cuando hace referencia a esto, hace referencia justamente a la fundación de la iglesia, ¿sí? No se olviden que Él tomó o nos da la posibilidad de tomar los dones suficientes o necesarios para poder conducirnos como hijos de Dios dentro de lo que es la iglesia, ¿sí? Después allí en Salmo 110 también hace esta especie de profecía. Salmo 110:1, más claramente lo dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con lo necesario de aquel acto que iba a ocurrir o que estaba ocurriendo. Jesús mismo lo había anunciado, ¿sí? Allí hay un pasaje en Lucas 19, las parábolas de las minas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahí está justamente graficado este hecho, 19:12. Vamos rápidamente. Libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, dije capítulo 19, versículo 12, dice: dijo pues el mismo Señor Jesucristo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Es como lo grafica él mismo. Los apóstoles indudablemente, escriben mucho de este tema. Incluso a mí me gustó mucho ahí Juan, el apóstol Juan, ahí en el libro de Apocalipsis, cuando está enviando ese mensaje el Señor, ¿no? El mismo Dios, a la iglesia de la Odisea, le dice, capítulo 3, versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Palabras del Señor Jesús. Él mismo está dando testimonio de estas cosas, ¿sí? Del trono allí en los cielos a la diestra de Dios. Y esto de la ascensión es un sello, ¿sí? Es un sello y una consecuencia necesaria que proviene después de la humillación misma del Señor Jesucristo. Esto da por tierra o termina con esto que fue la humillación del Señor Jesucristo. Y allí en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 11, unos versículos bastante conocidos por nosotros, nos habla de este tema. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? O sea, la glorificación del Señor Jesucristo, luego de haber pasado por la humillación, luego de haber venido de los cielos mismos, hacerse hombre, ¿sí? Sufrir el oprobio, morir en la cruz, resucitar, y hoy en este hecho que estamos justamente tratando de llevar adelante, lo vemos en la ascensión, en la misma glorificación. Cuando Dios dio por terminado la estadía del Señor Jesucristo aquí en la tierra, pero que Él volverá. ¿Sí? Hay dos hechos que son trascendentales. Nosotros sabemos perfectamente que en estos capítulos está hablando de lo que es la venida a su reino, ¿sí? A constituir el reino, que no tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Son dos hechos separados, pero que uno ocurrirá primero. Primero va a ser el arrebatamiento de la iglesia y después va a ser la constitución del reino del Señor Jesús nuevamente en su segunda venida. Por eso hablamos de su segunda venida, porque lo que va a ser el arrebato, Él no va a tocar la tierra, ¿sí? Recuerden el hecho. Va a haber una nube, el mismo Señor Jesucristo sobre la nube, llevándose a los suyos, llevándose a su iglesia, ¿sí? En el otro hecho es la constitución del reino, cuando tenga que ver con el reino de Israel. Bien. De aquí en más, el Señor Jesucristo toma formas que son de beneficio para cada uno de nosotros, ¿sí? Él, una vez que recibe todo este poder, tal cual está descrito allí en el libro de Mateo, dice que pasa a ser, 1 Juan 2.1, claramente lo dice, nuestro abogado, ¿sí? Él pasa a ser nuestro abogado. Él está sentado a la diestra de Dios, abogando por cada uno de nosotros, ¿correcto? Por así decirlo, como cuidándonos, y abogando ante Dios, ¿sí? ¿Qué nos dice? Si, bueno, si cualquier falta nosotros hubiéramos cometido, tenemos abogado al cual presentarnos, ¿correcto? Él está preparando un lugar, otro hecho trascendental que está haciendo allí arriba. Lo anunciaba así en el libro de Juan, capítulo 14, ¿se acuerdan? ¿Sí? Él dice, yo me voy, si yo me fuere, iré a prepararle el lugar, ¿sí? Y si no hubiera, también me prepararé. O sea, Él está preparando un lugar para lo que va a ser nuestra próxima morada, gloria a Dios. Cuando nosotros nos ponemos a leer sobre nuestra próxima morada, ni siquiera queremos estar acá, ¿no? Nos transporta mentalmente a algo realmente hermoso. Y hay un hecho también que nos da confianza, nos da seguridad, que tiene que ver con, así en el libro de los Hebreos, me gustaría considerarlo rápidamente, Hebreos 10, capítulo 10, versículos 12 y 13, 10, 12 y 13, que tiene que ver con que aseguró el triunfo, ¿sí? Para Cristo, habiendo ofrecido una vez por siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Estos versículos, similar a lo que pudimos leer allí en los Salmos, que dice que nos habla de la seguridad del triunfo del Señor Jesucristo sobre las potestades del demonio. Y esto nos da una seguridad personal a cada uno de nosotros. Bien. Sin ninguna duda, todo lo que tiene que ver la ascensión está ligado ¿a qué? Al próximo regreso del Señor Jesucristo. Era necesario de que Él se fuera
para que pasen los tiempos, que no nos corresponde a nosotros conocerlos, en lo que tiene que ver con los tiempos, humanamente hablando, no corresponde a los tiempos, porque sabemos que Dios es atemporal en este sentido, ni tampoco nos corresponde saber las sazones ni cómo van a ocurrir, pero que las cosas van a ocurrir, van a ir ocurriendo. Nosotros las podemos ver, las podemos ir guiándonos por lo que la Biblia nos dice, pudiendo estudiarlos, pero tampoco es una cuestión de que realmente nosotros tenemos que saber. Lo que sí tenemos que tener la seguridad y la confianza es que Él volverá. De eso no hay ningún tipo de duda. De eso estamos totalmente seguros. Y justamente este ascenso tiene que ver directamente ligado con su regreso. Hay unas promesas, ahí estoy dando en un libro, están unas promesas que tienen que ver con esto de la segunda venida y la constitución de su reino, ¿sí? Volvemos a aclarar, esto tiene que ver con la constitución del reino para su pueblo Israel, ¿sí? Y no tiene que ver con el arrebato de la iglesia. ¿Sí? Igualmente después vamos a profundizar seguramente a medida que vayan pasando los expositores bíblicos, los hermanos que tendrán el compromiso de hacerlo, vamos a ir viendo esto de que tiene que ver con que, primero predicaba, comenzó por Jerusalén, después por Judea, por Samaria, ¿sí? Tocando los distintos tonos y hasta el fin de la tierra. Y esto, si no mal recuerdo, Marco lo hizo mención, ¿sí? Acá estamos nosotros, o sea, eso ya es una cuestión de que el Señor nos alcanzó y vendríamos a ser hasta aquellos que están al fin de la tierra, ¿no? Y incluso si nos ubicáramos geográficamente, sabemos que estamos muy distantes de lo que es la zona de Jerusalén, de Samaria, de Judea, ¿sí? Pero qué lindo, qué bueno que es que Dios hizo universal estas cosas, ¿sí? La hizo para toda la humanidad y para todos los tiempos. Dice que Él ascendió desde el monte de los Olivos, tal como lo describe allí Hechos. Volvamos al libro de los Hechos, capítulo 1, que es el que estamos considerando. En este caso me voy a adelantar un versículo, dice en el 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Este sin duda es el lugar donde está haciendo referencia el Señor justamente cuando me está hablando. Incluso fíjense allí en el libro de Lucas, los voy a llevar un poquito para atrás, en lo que justamente escribió Lucas también, ¿no? Al final de la epístola, del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 50. Los sacó fuera hasta Betania y alzando las manos los bendijo, ¿sí? Esta región de Betania que está en la parte oriental de Jerusalén, ¿sí? Y ahí estaría supuestamente el lugar donde se estaban sucediendo estos acontecimientos que nos relata en Lucas, el lugar donde estaban juntos, ¿sí? Donde estaban reunidos ellos, era este lugar, ¿sí? Y allí hay una profecía en el libro de Zacarías, dice, volverá al monte de los olivos, ¿sí? El libro de Zacarías es claro ahí en el capítulo 14, versículo 4, si quieren tomen nota. No quiero extenderme buscándolo porque si no se nos va a ir el tiempo, ¿sí? Después lo segundo tiene que ver con que es el ascenso es personal, ¿sí? Y la vuelta también es personal del Señor, ¿sí? Dice que volverá personalmente. Esto está así escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Dice que este Señor volverá personalmente Él a establecer el reino. También nos habla en tercer lugar de que esto será visiblemente, que Él será visible, ¿sí? Y aquí entramos al relato de Mateos, capítulo 24, versículo 30, que nos da todas estas pautas, una seguidilla de pautas justamente de cómo será. Vamos a buscarlo. Mateo 24, dice, Mateo 24, 30,
versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentará todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Este versículo nos da 3 descripciones concretas. Que será visible, ¿sí? Verán, dice, al Hijo del Hombre, ¿sí? Viniendo. Que tal como se fue, ¿se acuerdan cómo se fue? Fue elevado con una nube, lo acompañó una nube, ¿sí? Una especie de nube. No sabemos bien cómo será la nube esa, pero también acá dice, viniendo sobre una nube del cielo, relata Mateo, ¿sí? En su evangelio. Y también que volverá con poder y con gloria. Termina este versículo, ¿no? ¿Cómo vendrá? Con poder y con gloria. Quiere decir que vendrá con un triunfo asegurado. Bien. Como iglesia, como hermanos que nos congregamos en la iglesia, como vamos a poder ir desarrollando este libro de Hechos que fundamentalmente se basa justamente en las iglesias, que es un nexo entre lo que son los evangelios, lo que sucedió, sería esto, y lo que son después las cartas pastorales, ¿sí? Que hacen un ensamble perfecto en esto de la doctrina y el conocimiento de las cosas del Señor. Nos quedan considerar simplemente un par de cositas, ¿sí? Primero, que estemos atentos, ¿sí? Una de las primeras cosas que me gustaría considerar como hijo de Dios es estar atento a los acontecimientos, a estar atento a su pronta venida, ¿sí? Segundo, que consideremos la iglesia primitiva no como una iglesia que ya pasó o está pasada de moda, sino que la consideremos como justamente los fundamentos de cada una de las iglesias que conocemos o que podemos conocer o que realmente podamos considerar lo que a veces se habla, ¿no? O la misma palabra de Dios nos dice, está bueno por ahí volver a la senda antigua. Eso que el Señor nos recomienda. Bien, a ver, ¿hasta dónde llegamos? Hasta acá. Bien, si hay algo que retocar, retoquémoslo por ahí pronto, ¿sí? No es con ánimo de hacer ningún tipo de arreglo, digamos, por este estilo, pero que seamos cuidadosos, precavidos de lo que es realmente considerar la iglesia primitiva como la iglesia madre, la iglesia base, donde tiene todos los condimentos para poder llevarnos de la manera correcta. Y otra de las cosas que también sacaba en consideración, esto de testificar. Bien, seamos testigos, ¿sí? Seamos testigos de lo que hablamos. Practiquemos con nuestra conducta a diario lo que realmente decimos o hacemos. Y esto en primer lugar me toca a mí, ¿sí? En primer lugar me toca a mí. Y obviamente, considerando que muy probablemente haya algún amigo, alguien que aún no haya recibido a Cristo en su corazón, es un momento oportuno como para que también lo considere esta posibilidad. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, que dice que Él volverá, ¿sí? Hasta el día de hoy, hasta hoy, y esta es la buena noticia, Dios ha extendido su misericordia. Hasta el día de hoy, el hombre tiene la oportunidad de acercarse a Dios. ¿De qué manera? Pidiendo perdón, ¿sí? Primero perdón. Que proceda este arrepentimiento, que considere la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario. Que también podamos hacerlo nosotros como hermanos. Recuerden que la iglesia está fundada o basada en la sangre derramada del Señor Jesucristo. Nosotros fuimos comprados por esa sangre preciosa. Y hoy, si hay algún amigo que aún todavía no ha alcanzado, esa sangre todavía está vigente para lavar de pecados tu vida. ¿Te queda esto? Considerarte como pecador. No es fácil, por ahí. Sabemos que no es fácil.
pero que es oportuno y es necesario, porque Él vendrá. Cuando Él venga y lleve a su iglesia, ya no habrá más quien tenga posibilidad de transmitirte este mensaje de salvación. La palabra es clara y lo dice también al respecto. Ya no habrá más oportunidades para aquellos que se quedarán, ¿sí? Salvo para aquellos que están llamados al reino de Dios, aquellos que tienen que ver directamente con el pueblo de Israel. Por eso queremos, querido hermano, que lo consideres, ¿sí? Que te des la oportunidad a ti mismo de poder considerarte tu condición de pecador y tomar esta salvación gratuita y oportuna en esta tarde-noche. Queridos hermanos, hasta aquí esta porción bíblica. Algo que a mí me gustó mucho poder tenerlo, porque lo tenemos en mente. Yo sé que varios por ahí de pronto lo deben tener en mente, que es este deseo o esta imagen que por ahí de pronto cuando cerramos nuestros ojos a la noche podemos ver al Señor mismo viniendo, ¿sí? Que transitemos el día a día con esta imagen en nuestra mente, pensando en que cualquier momento vamos a ver al Señor mismo descender en una nube para ser arrebatados y llevados allí a este lugar que Él tiene preparado para nosotros. Que esto sea de bendición para ustedes y a partir de ahora, bueno, vendrá el momento de las oraciones, así que podamos continuar una linda tarde, una buena posibilidad de estar en su misma presencia. Que el Señor los bendiga. Bueno, queridos hermanos, los motivos de oración para el día de hoy son los siguientes: por la salud de nuestros hermanos que son ancianos, ya tienen su edad avanzada, como Elia de Misiti, Nelly, la mamá de nuestra hermana Liliana de Rivero, Nilda Lucero, mi mamá, Coco Castro, el papá de Jorge y Liliana Castro. También oremos por los hermanos que están haciendo terapia oncológica. Nuestro hermano Ariel Cueva, el que está con el tratamiento, ahora ha terminado con uno. Oremos para que el Señor pueda obrar para el próximo tratamiento. Y también oremos por su familia, por él y su familia, por supuesto, para que el Señor los sostenga y los acompañe en cada momento, cada situación. Oremos por Sara Galván de Buenos Aires, hermanas de Jonathan Galván, el hermano que se congrega con nosotros, porque tiene COVID y debió ser internada porque se agravó su salud. Y en uno de los estudios apareció unas manchas en el pulmón, así que oremos para que el Señor obre de acuerdo a su voluntad. Pero bueno, sobre todo para que sostenga a la familia. Son momentos muy difíciles que uno no los entiende, porque tiene una mente muy finita. Sabemos que Dios es soberano y Él es poderoso, pero Él va a hacer de acuerdo también a su voluntad. Pero oremos para que el Señor sostenga a esa familia, a nuestro hermano Johnny aquí en San Luis. Oremos también por la salud de Daniel Bazán, la hermana de nuestra hermana Liliana Bazán, que todavía está esperando un trasplante de corazón. Oremos para que el Señor lo sostenga, pero lo principal de esto es que él pueda aceptar a Cristo como Salvador. Miren, podemos cambiar de muchas cosas, podemos cambiar de corazón, de riñones, de muchas cosas, pero si no cambiamos del corazón espiritual, aceptando a Cristo como Salvador, no hay nada que nos vaya a sacar de la condenación eterna. Así que oremos para que él pueda primero aceptar a Cristo, que haya un cambio, una realidad en su vida, y después el Señor va a obrar. ¿Le dará un corazón? No sabemos. Lo importante es asegurar que es de Cristo, como que Cristo es su Señor. También oremos por la salud de Fiamma Ojeda, de 30 años, que es nuera de Raquel Barahona, quien se debe dializar día por medio, y por su hijo Julio Tejeda, quien padece una adicción. Oremos para que el Señor obre, para que los médicos que lo están atendiendo sean guiados por Él, y que todos los familiares que lo están acompañando también puedan ser fortalecidos y puedan
seguir acompañándolo en cada estudio, en cada situación. Ella es de San Luis, pero no puede regresar de San Juan. Así que oremos para que el Señor les acompañe, les bendiga, les sostenga. Oremos por la situación económica de todos los hermanos de todas las congregaciones. Porque yo digo, es muy cortito decir de esta congregación porque estamos todos en un mismo país. Ahora estamos en una misma provincia, muchas congregaciones, y todos predicamos el Evangelio. Y muchos están pasando por necesidades económicas. Oremos para que el Señor supla esa necesidad. El Señor dice en su palabra que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y yo creo que si el Señor ha hecho esta promesa, la va a cumplir. Pero también va a actuar a través de aquellos que tenemos sustento y abrigo y nos sobra un poco más para que también podamos ayudar a estos hermanos. Oremos también para que Dios siga acompañando a la iglesia durante este camino que está en la tierra. Sabemos que falta poco, hay muchas señales que nos hablan que el Señor está a las puertas, pero es importante que sigamos orando, estando atentos. La oración del Señor es muy clara para sus discípulos. Una parte de ella dice, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, poder ajustarnos a la voluntad de Dios. Hay otra parte que dice, no me dejes caer en la tentación. Es que nuestro Espíritu Santo esté bien despierto, digamos, que nosotros lo dejemos trabajar en nuestra vida para no caer en la tentación, pero también dice una parte, y líbranos del mal. Tenemos dos males con los cuales estamos siempre luchando. Uno es la carne y otro es el sistema mundo. Y bueno, aparte está la tentación de Satanás. Oremos para que el Señor nos pueda fortalecer en su palabra, para que el Espíritu Santo nos guíe a través de ella. Oremos también por los adolescentes y jóvenes, para que el Señor pueda ir obrando a través de su palabra, que se puedan ir estableciendo ministerios de discipulado. Yo veo algunos jóvenes que están trabajando con chicos más chicos, con discipulado, pero es importante que todos nos activemos en este sentido. Por supuesto, aquellos que tienen el don de poder enseñar, de poder hacer caminar. El discipulado es caminar con el maestro hasta que ellos empiecen a mirar al Señor. Ya después ellos siguen caminando solos, mirando al Señor. Pero hay alguien que les tiene que mostrar el camino. Así que oremos para que el Señor siga obrando en este sentido. Y yo también tengo una oración que me pidieron por una persona que quizás la conocemos, Diego Miyaguzuku, que es el chico que trabaja en Okinawa, que es sobrino del dueño de Okinawa, que tiene COVID también y está internado. Una hermana me pidió oración por él y está internado en una situación bastante delicada. Así que oremos por él para que el Señor obre de acuerdo a su voluntad y, como siempre digo, que primero puedan aceptar a Cristo como Salvador y después Dios va a hacer lo que sea necesario en sus vidas. Hasta aquí nomás la palabra de Dios y los motivos de oración. Aprovechemos bien el tiempo para orar en nuestros hogares. La oración es fundamental para la vida del cristiano, pero también es fundamental la palabra de Dios. Este estudio de Hechos que se ha comenzado es muy importante y sería bueno repasarlo en la casa después de que cada hermano lo lee, lo comenta o hace un estudio exegético de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí está la iglesia fundamental, esa iglesia que no tendría que haber cambiado. Ahí es donde están los fundamentos de la forma de vida y el manejo de esta iglesia, porque ahí están, digamos, todo lo que es necesario para que una iglesia pueda caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que es bueno que podamos aprovechar el tiempo y podamos, después de cada mensaje, profundizar un poco más. Que Dios nos bendiga y vamos a orar entonces. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este momento donde hemos podido escuchar tu palabra, donde nos habla
de esa ascensión del Señor. Señor, amamos tu venida. Estamos esperando que tú puedas venir a llamar a tu iglesia en el aire. Señor, estamos esperando que tu voz, como trompeta de arcángel, dice la palabra de Dios, pueda ser anunciada para que nosotros que somos tus hijos podamos ir a tu encuentro. Mientras estamos aquí, Señor, que tú nos puedas ayudar a ser dócil al llamado, al toque del Espíritu Santo, para que Él pueda trabajar en nuestras vidas, Señor, para cambiar completamente esa manera que teníamos antes de ser tuyos, Señor, y ahora poder vivir una vida en una realidad plena, tomada por tu palabra. Por eso, Padre, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.